Muy bien, bienvenidos a la sala nuevamente y voy a continuar con el tema que toqué el sábado pasado y estamos hablando de largoplacismo. Voy a hacer un pequeño resumen, pero antes de hacer este pequeño resumen, de los que están aquí en la sala que estuvieron en la clase pasada, algo que quisieran destacar o que recuerden sobre el resumen, ¿no? Sobre la clase. Que lo traigan como resumen. Entonces, si quieren algo que quieran compartir, este, también estaría bien. Creo que estuvo Matías, Kelvin, si no mal recuerdo, Karina, no recuerdo de Iris, pero Gabriel, no sé si tú estuviste. Y sí, ok. Entonces, ¿recuerdan algo? Bueno, ya está todo ilustrado, pero aparte de eso. Bueno, el modelo del tren, eso sí me quedó, no había asociado esto con el movimiento y me quedó esa idea, ese concepto de que hay varias etapas o varias, ¿cómo se dice?, evoluciones del mismo pensamiento, que no todos están defendiendo la misma intensidad de la visión del largoplacismo. Como dice ahí arriba, ¿no es cierto? O hay una orientación o una idea débil, fuerte y una utópica. Y Sí, algunos se así. encuentran en ese tren y otros se encuentran en otro. Eso me quedó bastante, bueno, impresionado de la última vez. Sí, bien, Una que está gracias. medio abajo y yo lo hacía para arriba. Hay un micrófono encendido. Creo que es Anita. Ok, está bien. Bien, Solange, ¿tienes la mano levantada? Sí, a mí me gustó como Marco también está mencionando ese aspecto del tren. Eso también nos muestra, ¿no? Que dentro del largoplacismo hay un espectro de personas que tienen una visión no tan extrema, pero también podemos reconocer que aunque empiezas de abajo, en realidad en el espectro te vas moviendo y llegando finalmente a un extremo. Entonces muchas veces es importante que nosotros podamos entender en dónde estamos, si estamos dentro de ese espectro y si no estamos, digamos, ¿no? Y si estamos, a, digamos, a qué altura estamos en ese espectro. Gracias, Solange. Muy bien, me gusta. Esto parece que son temas de filosofía, estamos hablando de filósofos, estamos hablando de como que si esto no impactara en nosotros, pero realmente tiene un gran impacto, tanto a nivel de movimiento como a nivel personal. Bien, entonces, ¿alguien más? Si no hay, entonces voy a continuar. Bien, quiero hacer el pequeño repaso, así como prácticamente lo que dijo Marco y Solange. Esto era de lo que estábamos hablando y yo me quedé en el número 2. Y el largoplacismo débil, como empezaba con una idea, y recordamos que esto nació desde la plataforma del altruismo eficaz, eh, y con esa idea siempre de poder ayudar, de poder ayudar a las personas, pero ahora ya no iba a ser solamente a las personas que están, a las personas presentes, sino que extendiéramos la visión más allá, es decir, a las personas del futuro, porque estas importan y porque ahora se iba a ver desde un punto de vista moral. Entonces, el largoplacismo débil, ellos si tú vienes y te subes, hablamos así, tenemos el tren, ¿ya? Y si tú, dicen ellos, te subes en el primer vagón, sería, en la primera estación, perdón, tú te vas a encontrar con esta idea de largoplacista de los riesgos existenciales importan, es decir, tenemos que prestar atención a estos porque, no solo, porque el futuro importa, es decir, el futuro
si nosotros ahora nos preocupamos, por ejemplo, por el cambio climático, eso quiere decir que por ende nos preocupamos por el impacto que este pueda tener en las personas del futuro. Esa era básicamente esa idea. También se trataba de que si esto es necesario, pues hay que presionar a los gobiernos para que ellos tomen políticas que favorezcan a estas ideas largoplacistas, ¿ya? También hablaban de del valor moral que se le otorgan a las personas del futuro. Y ellos tomaban esta brújula moral no solamente para determinar o para justificar por qué piensan en un futuro a largo plazo, sino que también donde solo esta brújula moral, donde solo la élite puede ser guiada. Básicamente algo así se trataba. Y como puse allí la palabra, se enfocaba en ayudar. Ayudar, si tú vas a hacer obras filantrópicas hoy, pues esto va a impactar al futuro. O sea que tenemos que ayudar para que podamos llegar a tener un futuro mejor. Así, un poco débil, diríamos, en el caso de lo que es largoplacismo, ya cuando tú vas avanzando más. En la otra estación, que era el largoplacismo fuerte, allí hablamos sobre las matemáticas morales. Es muy importante esto porque esto solo se basa en cálculos matemáticos que están bastante fuera de nuestro común aprendizaje de matemáticas, o al menos lo que nosotros sabemos del futuro. Ellos pues lo hacen de una forma más exagerada. Entonces hablan de esos cálculos morales que tienen este efecto, ¿no? en el futuro a largo plazo. Y todo esto, la conclusión era de que en el futuro van a haber muchas más personas que hoy. Es decir, si hoy habemos, ¿cuánto? 8.000 millones, Marcos, si me recuerdas, de personas hoy. En el futuro esto se va a triplificar y eso va a ser mucho más grande. Entonces, esa es la idea. También la importancia de donar, que esto es algo muy fundamental en esta estación, pero lo voy a mencionar acá. El hecho de donar, de hacer donaciones, pero donaciones, ¿qué? Cuando tú quieras, como quieras, o ¿cómo es esto? No, la sugerencia es el 10% de tus ingresos a las a las organizaciones benéficas, altruistas, porque estas están ayudando no solamente como la organización de 80.000 horas, que es una de las organizaciones educativas, que ayuda a las personas o al menos intenta dirigir a las personas a que estudien carreras que favorezcan a estas ideas, ¿no? Carreras que vayan siempre enfocadas en la construcción de la torre, diríamos en este caso, o en la construcción de estas ideas largoplacistas, ¿ya? Entonces, también decían, tus acciones de hoy impactan al futuro. Entonces, todo este asunto saca a Dios de este plano constructor o saca a Dios de esta ecuación, como lo dice Terry. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos al sacar o qué es lo que ellos tienen porque todo esto se basa en como le dije, usan matemáticas, es decir, todo es de acuerdo a su inteligencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como resultado? Y hablamos de una teoría, no sé si ustedes recuerdan, que se trataba acerca de que las acciones se medían de acuerdo a los resultados. O sea, de acuerdo a las consecuencias o de acuerdo a los resultados. De ahí ellos definían lo que estaba bien. ¿Recuerdan? ¿Consecuencialismo? ¿Cuál? ¿El consecuencialismo? Ajá, exacto, el consecuencialismo. También en otras palabras hablamos del utilitarismo, que
prácticamente viene siendo casi lo mismo, ¿no? Consecuencialismo, porque depende de, ellos dicen, sacrifica todo por el bien mayor. Es decir, ellos van a medir la justicia que ellos creen por los resultados o por las consecuencias. Y no siempre esos resultados van de acuerdo al concepto de justicia que nosotros creemos, o al menos en igualdad de condiciones. Entonces, pero ¿por qué ellos basan esta idea? ¿Por qué usan el utilitarismo? Porque ellos tienen una mentalidad largoplacista de que hay muchas personas en el futuro, van a haber muchas personas. Entonces, basado en eso, ellos utilizan esto, y por eso el altruismo efectivo, ellos dicen, hagamos el mayor bien posible, ¿ya? Y eso implica, pues ya lo hemos mencionado, muchas obras filantrópicas, algo así como donar el alma mater, ya saben, ¿no? Dejando un impacto global, no solamente en la salud, sino también en la pobreza y también haciendo estas grandes donaciones. Entonces el largoplacismo dice, a ver, sí, es verdad, la pobreza importa, sí, podemos ayudar, ya saben, a las personas en África, o podemos donar mosquiteros, podemos hacer estas obras que también estamos ayudando y puede ser de que tengan un impacto en el futuro, está bien, pero, dicen ellos, lo que en realidad, estos problemas son casi termistas, es decir, son pequeños. Si ustedes, por eso es la crítica de un largoplacista fuerte, porque ellos dicen, sí, podemos ayudar al futuro, podemos, pero nosotros tenemos que priorizar, no solamente ayudar, porque los problemas como la pobreza, la salud global, por supuesto, vienen a ser problemas casi termistas, vienen a ser problemas pequeños, ¿ya? Pero cuando nosotros ya alzamos nuestra vista y vemos hacia un apocalipsis de ficción, porque básicamente eso es, ¿ya? Y vemos los riesgos existenciales que realmente importan, y vimos que uno de esos riesgos existenciales más grande para ellos es la inteligencia artificial general. Entonces, el utilitarista se va a centrar en los efectos generales del bienestar de todos, por los que incluso si la pobreza, estoy leyendo, y las enfermedades, esto lo tomé de un artículo que habla precisamente del utilitarismo, y en este artículo va a entrar lo que Hilary Grace, que es una de las filósofas altruista también, pero largoplacista. De ellos, ella ha tenido bastante récord dentro de esta comunidad, Hilary Grace. Ha escrito algunos artículos, entrevistas, y también trabaja en el centro de investigación, no recuerdo el nombre, pero que tiene que ver siempre con el mismo aspecto. Y ellos dicen, si un utilitarista se centra en los efectos generales sobre el bienestar de todos, la pobreza, incluso la enfermedad o el crimen extremo, están causando un sufrimiento real a millones de personas hoy en día, porque eso es la lógica, ¿no? Eso es lo que sucede ahora. Dice, el utilitarismo no necesariamente actuará en consecuencia. Si piensa que la mejor manera de maximizar el bien es actuar sobre el sufrimiento de cientos de miles de millones de personas en el futuro. Y Hilary Grace dice, por mucho, dice ella, que queramos justicia para la gente del presente, también deberíamos querer justicia para la gente del futuro. Y son más numerosos y más olvidados en los debates políticos. ¿Se dan cuenta? El mismo argumento acá, ¿ya? Esto es olvidado por los debates políticos. Y es verdad que queremos justicia para la gente del presente, pero tenemos que querer también justicia para la gente del futuro. Entonces, el largoplacismo fuerte le dice al altruismo eficaz, cuando tú vas a donar y vas a hacer esto, hazlo pensando en una mente largoplacista y no cortoplacista. Hazlo, pero yo me pregunto, ¿qué implicancia tiene esto para toda la humanidad? Porque es muy fácil para un filósofo como Hilary Grace decir, es cierto,
hay un problema, pero en realidad son más numerosas las personas que van a tener en el futuro. O sea, importa más. Es fácil para los filósofos que viven en una relativa prosperidad porque se la pasan donando y haciendo y promoviendo. Ya saben, uno de los trabajos favoritos de McCaskill es no quizás capacitar, sería como orientar a esas personas ricas a que donen, ¿ya? Entonces, es fácil, ¿no? Para estos filósofos que viven en una prosperidad, decir, debemos de priorizar en las personas del futuro, pero ¿qué? De las personas que viven en condiciones pobres o más miserables. ¿Qué con ellas? Entonces, es una de las críticas también para esta idea o para las personas que llegan a esta estación, van a encontrar un camino lleno de espinas, o como yo dije anteriormente, el tren no solamente va a correr por una calle suave y bonita, sino que va a encontrar muchos baches, y allí va a encontrar algunos otros baches, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la idea del largoplacismo fuerte. Pero el largoplacismo galaxia-cerebro, que es la última estación, que es la que más voy a centrarme ahora, ellos dicen que lo más primordial que nosotros debemos hacer al ser altruistas es mejorar la situación que va a tener un riesgo existencial en el 10% que nosotros demos, o sea, lo hacemos con ese fin, dicen ellos, si tú donas y das el 10%, tú lo haces con ese fin, porque vas a mejorar la situación, ¿no? Que va a detener ese riesgo existencial. Entonces, ¿cuál es, como lo dije anteriormente, bueno, ya lo dije, ¿no? Que este riesgo que ellos más basan hay muchos otros más, pero el que a ellos más les preocupa, porque no solamente es lo que lo ven como amenaza, sino también como un beneficio. Y ellos dicen que evitar que la inteligencia artificial general se escape de nuestras manos y acabe con toda la humanidad, debemos trabajar en pro de la inteligencia artificial. La necesitamos para crear un mundo utópico. De lo contrario, nunca podremos hacerlo. ¿Ya? Así que cuando llegas aquí, no solamente vas a pensar en que hay muchas personas a largo plazo que debemos de, que nosotros apenas somos, como lo dije anteriormente, somos cacahuates en el espacio, o sea, no somos nada, que en el futuro hay muchas más personas. No solamente vas a tener esas ideas un poco descabelladas, sino que cuando llegues aquí va a ser un poquito más complicada la situación, porque aquí ya no solamente estás pensando presente, futuro a largo plazo, sino que estás pensando en algo mucho más allá que la Tierra, ¿ya? Ya allí ya como que se condensa un poco más la idea de ese apocalipsis, o sea, la idea de ese mundo mejor, o de esa felicidad tan esperada. Entonces, la lógica de estos largoplacistas con este pensamiento utópico, la lógica de ellos es que si quieres un mundo mejor, si quieres un mundo, ya sabes, lleno de felicidad y todo, entonces hay que aumentar el número de personas que vivan buenas vidas hoy, ¿ya? Hay que aumentar el número de personas que vivan buenas vidas. Entonces, no nos estamos bajando de esta plataforma que dijimos al inicio, la autoconservación, porque todo se basa en ello, ¿vale? Entonces, ellos están suponiendo que el futuro va a ser decente. Aquí no entran cosas negativas ni cosas malas. Entonces, una cosa es decir que debemos hacer lo necesario para evitar una extinción, como pensaban ellos acá. Podemos hacer lo necesario para poder protegernos de un diluvio. Ellos dicen, y otra cosa, aparte de esto, es argumentar no solamente que deberíamos de hacer lo necesario para evitar una extinción, sino que deberíamos de hacer que esta futura civilización humana sea tan grande, tan utópica como sea posible. Esta es la idea de las personas que se bajan aquí en esta estación. ¿Ya? Exactamente, esa es la idea, Solange, muchas gracias. Una sociedad utópica. Aquí cuenta todo.
Por eso van a trabajar mucho en esa idea de una población, que lo voy a explicar más adelante. Entonces, McCaskill va a decir, si la gente del futuro estará lo suficientemente bien, porque eso es lo que nosotros creemos, entonces una civilización que sea el doble de larga, que sea el doble de grande, como lo dijimos acá, va a ser el doble de buena. Felicidad completa en la última. Entonces, allí ellos dice McCaskill, entonces los a largo plazo, como McCaskill o como otros filósofos, que están empeñados en llevar la humanidad a esa supuesta utopía multiplanetaria, son probablemente el tipo de personas que están dispuestas a asumir esos grandes riesgos existenciales, ¿ya? Van a poder y van a invertir en trabajar en la inteligencia artificial general, porque lo ven, como les dije, como ese riesgo muy importante, pero también no podemos darnos el lujo, dicen ellos, de no trabajar, de no construirlo para que también alcancemos el potencial que necesitamos y esta humanidad salga de esta terrible precaria adolescencia precaria en la que se encuentra y vaya a una floreciente edad adulta, una edad adulta estelar, porque esa es la idea. Recuerden que todo esto es falsificación y cuando nosotros vemos desde el punto de vista de falsificación, ellos dicen en otras palabras, debemos de salir de esta adolescencia o niñez en la que se encuentra la humanidad para alcanzar la edad adulta, para ser más maduros, para poder llegar a tener esa edad adulta interestelar, es decir, esa utopía, una sociedad utópica. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a invertir en tratar, como decía un artículo, de hacer que Marte sea habitable o colonizar Marte al estilo Elon Musk. Así que cuando llegas a esta estación, la colonización del universo es una de las ideas favoritas y se piensa que esto daría el área, no solamente el área, sino que esto daría también los recursos recursos para poder ejecutar ese número de números grandes, ¿no? De humanos o de simulaciones digitales, humanos que vivan vidas felices, es decir, cuanto más espacio haya, más humanos felices, más digitalización habrá, ¿ya? Entonces, no sé si copié acá, yo creo que está más adelante, bueno, lo voy a hablar más adelante. Entonces, ellos van a decir, la idea es esa, ¿no? Ellos van a decir que tenemos la responsabilidad moral de poder expandir nuestra civilización por todo el cosmos. ¿Y eso qué es? Si pensamos en base a esto. ¿En qué encajaría esto? Cuando ellos dicen eso, nosotros tenemos la responsabilidad moral de expandir nuestra civilización por todo el cosmos. ¿Reproducción estás hablando? Tiene que ver con eso. Si nosotros vemos acá, ¿en qué lo encajó? ¿En cuáles de las tres razones de estos constructores del arca? Cuando ellos dicen, nosotros debemos expandir nuestra civilización por todo el cosmos. En la promoción, la autopromoción. Exacto. Es la autopromoción, ¿ya? Es la misma idea de estos largoplacistas, de estos constructores de la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Van a expandir toda la humanidad? No. Ellos dicen, vamos a aumentar el número de personas hoy y hacer que nazcan, ya saben, muchos bebés, pero ¿qué tipo de personas? Tengo una pregunta en cuanto a esto, porque en su lógica, normalmente son los hombres los inteligentes.
Entonces, ¿cómo se van a reproducir? Uno de los ¿Inteligencia baches. artificial? Es ¿Hay alguna interesante. barrera en ese modelo? Un pequeño bache, dice. Sí. Y encontraste otro bache, realmente, porque no es, ellos necesitan, por supuesto, para que encaje toda esta ecuación, gente inteligente, gente como lo explicaba Terry, ¿no? Hijos de CEOs, es decir, de Silicon Valley, ya sabe, todas estas élites donde se cree que está bueno, según ellos, ¿no? La máxima inteligencia. O sea, es como decía un artículo, a costa de qué quieren hacer esta tortilla, porque es prácticamente como una tortilla, no es toda una masa. Entonces, otro decía, ¿cuántos huevos tienes que quebrar para que este mundo utópico sea real? ¿A costa de qué puedes hacer que estas ideas florezcan? Entonces, es que, ya saben, es todo este asunto de el principio para ellos, o lo que ellos ven como su salvador, que los va a sacar de acá, de esta precaria humanidad adolescente, es esto, es la inteligencia artificial general. Qué bueno que Terry lo explica después. Los baches más grandes que tiene la inteligencia artificial general, y al menos sus pensamientos, cómo no concuerdan en realidad con lo que esto es en verdad. Ya, pero al menos yo no voy a explicar esto ahora. Eso es otra clase. Pero bueno, esto es, yo quiero enseñarles a ustedes. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Quiero Erika, enseñarles una foto. Ajá. perdón, o sea, no sé si podrías ampliar un poco eso de, digamos, la obligación moral, de ¿Del qué? la obligación moral que tienen ellos de llevar la civilización. Oh, es que cuando hablo de obligación moral, recuerda que ellos basan todo este asunto en la moralidad. Fue lo que explicamos la vez pasada, cuando hablé de qué era la moral. Entonces, porque ellos determinan, y dijimos que era la moral, se estaba hablando se trataba del bien y del mal, ¿no? Y determinar qué es el bien y el mal. Entonces, y que ellos, tú sabes, no tienen la misma idea de moral que nosotros, y que la diferencia entre ellos, entre lo que piensan ellos de moralidad, con la diferencia entre nosotros, había una diferencia, no sé si tú te acuerdas. Digo nosotros y hablo del mundo religioso, ¿sí? O también nosotros, ¿no? Como movimiento. Había una diferencia entre ellos, porque todos creemos en la moral, ¿no? Y en cosas morales, y que se trata, y ellos también hacen cosas buenas, nosotros hacemos cosas buenas, ellos pueden ayudar a alguien que se cae, tú también puedes hacerlo, y todo eso. Hay muchas cosas que son similares, pero hay una diferencia que los destaca a ellos en todo este asunto, ya sea en ideas largoplacistas, es decir, a largo plazo, ya sea en ideas altruistas. Hay una diferencia, no sé si te acuerdas. No, no quiero. ¿Alguien se acuerda? Karina. Ok, Solange, yo creo que Solange sí se acuerda. Estaba revisando en mis memorias, por eso estaba calladita. Sí, como tengo algo vago, pero no muy concreto. Tenía que ver con la moral en el sentido em, de cómo ellos perciben esa utopía. Eh, o sea, de cómo, sí, pero Ah, no, o sea, no, ya lo recordé.
tenía que ver con esa moral del altruismo efectivo, que ahora yo niego mi apoyo en la actualidad a las personas del presente para Ah, poder hacer una sociedad mejor en el futuro. ¿Eso? ajá. Terry lo puso en unas palabras que se me quedaron bastante impactantes y ella dijo, habló de la cohesión de grupo. ¿Se acuerdan? Ujú, Que ella dijo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Que ellos son menos propensos a respaldar los valores morales que sirven a la cohesión de grupo, trabajando aparentemente unidos, pero no están unidos. No están unidos en lo que hacen, tal como estaba acá. Por eso se llama Babel, confusión, porque hay una confusión. Exactamente pasa lo mismo acá. Hay muchos baches, lo hemos estado viendo ahorita, es un camino espinoso. No todos concuerdan con todas las ideas, y esa es la idea de hacer estas estaciones, porque aquí es más extremo, aquí es menos y aquí pues es poco. Entonces, esa idea de que ellos no pueden trabajar prácticamente unidos, solamente están sirviendo a un interés y es una élite, ¿ya? De eso se trata. Entonces, de eso se trata cuando nosotros hablamos de moral, porque entienden de diferente forma. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos la responsabilidad moral, pero cuando hablamos de eso no estamos hablando de una moralidad en términos de cristianismo. No sé si eso responde un poco la pregunta o Matías, pero algo así lo entendí yo, no sé. Yo te puedo pedir que repitas un poco la frase que mencionaste de Terry, por Sí, favor. ella dice, los ateos, la diferencia entre ateos y creyentes, dice, ellos son menos propensos que los creyentes a respaldar los valores morales que sirven a la cohesión de grupo, que es lo contrario a esto, egoísmo, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que es el largoplacismo, esa es la esencia del largoplacismo. Es todo lo diferente, por eso de hacer grandes obras, ayudar a las personas realmente importan. Eso es toda una excusa realmente, porque no es esa su esencia que los hace a ellos como algo verdadero. Es una falsificación que se parece mucho a la verdad. ¿Están escribiendo en el chat? Entonces, su obligación moral es según sus propios intereses, Sí, su propia visión. así. Ok. Porque como les estaba explicando, no solamente, ok, queremos un mundo mejor, pues entonces aumentemos el número de vidas aquí. ¿Recuerdan cuando Marco habló sobre eso de la población, no? Necesitamos recursos, ¿ya? Pero ¿quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes? Las personas, ¿están de acuerdo que las personas de barrios pobres tengan hijos y eso? ¿Que en África siga aumentando el número de personas? No, a ellos les interesa que aumente el número de personas, pero dentro de su círculo, ¿ya? Porque eso es lo que necesitan. Son las personas que se van a subir a este viaje espacial. Claro, ellos quieren el apoyo para la creación de su mundo, con sus ideas, con sus reglas, con su visión, digamos, ¿no? Y su visión es egoísta, porque no es incluyente. Al contrario, es bastante excluyente. Exactamente. Si nosotros Exacto. miramos, por ejemplo, el mundo actual discrimina a muchos grupos, ¿no? Minorías y todo, pero en cierta medida también logra convivir con ellos. Pero ellos están haciendo un mundo donde erradican todo aquello que es diferente o les molesta o no están de acuerdo. Entonces es súper em, egoísta, más que egoísta. Es am, hay un término que se usa para cuando quieres desaparecer toda una especie. em,
que se usó mucho en China. Marco la tiene. Genocidio. Genocidio. Pero fatal a niveles extremos. Exactamente. Bien, entonces voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles una imagen. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien ha oído hablar sobre SpaceX o X? Es el cohete, creo que de Elon Musk que logró subir y volver, ¿no? Exacto. Starship. Esta es una empresa, ¿no? Yo creo que si te doy acá, ahí está, ahí lo tenemos. Esta es una empresa fundada por Elon Musk. Y él obviamente es también el director de la empresa. Entonces, Elon Musk quiere que esta empresa que es encargada, se dedica a fabricación de materiales para espaciales, pero tiene una meta o un propósito esta empresa principal. Y es hacer que la humanidad llegue a Marte, ¿ya? Entonces, Elon Musk quiere que SpaceX llegue a Marte para que la humanidad, dice él, sea una especie de un solo planeta. Esa es la idea. Y él dice, no queremos ser una de estas especies de un solo planeta. Queremos ser una especie de múltiples planetas. Ha pasado casi medio siglo desde que los humanos estuvieron en la Luna por última vez. Eso es demasiado tiempo. Necesitamos volver allí, tener una base permanente en la Luna. Nuevamente, como una gran base ocupada permanentemente en la Luna y luego construir una ciudad en Marte para convertirla en una civilización espacial. Una especie multiplanetaria, dijo Elon Musk. ¿Qué les parece estas ideas? Pues más de lo mismo. Es más, él dijo que en 2026 la empresa ya estaría llevando personas a Marte. Lo dijo en 2016, en solo 10 años, ya esto estará cumpliendo el propósito. Entonces, la empresa ha estado trabajando en estos últimos años voy a dejar de compartir pantalla, porque quiero mostrarles. Quiero mostrarles algo más. Acá está. Ahí está. El Starship, es decir, una nave estelar. ¿Ya? Ha estado trabajando en estos últimos años en esta nave estelar que ha estado haciendo pruebas de lanzamiento en este año. Creo que en este mes precisamente, no mal recuerdo, va a ser otra prueba más. Ha estado haciendo pruebas, ¿ya? Y esto con la idea de, quiero leerles, esta es una de las páginas, miren, de SpaceX, está en traducción. Quiero leerles lo que dice la descripción. Acá está. Y mira, dice, la nave espacial Starship o el cohete Super Heavy de SpaceX, denominados colectivamente Starship, representa un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto a la tripulación como la carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá. Starship será el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo, jamás desarrollado, con la capacidad de transportar hasta 150 toneladas métricas reutilizables a la órbita terrestre y hasta 250 toneladas métricas fungibles. Y en esta misma página, ustedes lo pueden ver, hoy no lo voy a ver, se encuentra un video donde está un video descriptivo, bueno, no descriptivo, es un video, olvidé la palabra, pero es así como figuras, donde prácticamente ponen todo, cómo funcionaría, cómo va a funcionar, llegar y todo esto, y
se ve ese mundo utópico que ellos esperan. Ok, Matías dice la palabra simulador es la que estoy buscando. ¿cómo? Matías pregunta si la palabra que estás buscando es simulador. Un video simulador. Sí, algo así, exactamente, eso. ¿Sí? Porque hacen todo ese viaje, cómo va a ser todo eso, y incluso se bajan personas. Bueno, ustedes pueden verlo allí, como esta es la página de SpaceX. Ok, entonces, si lo vemos desde esta falsificación, estas personas temen a ese apocalipsis y basan sus argumentos en la moralidad sin religión, sin Biblia, porque no creen en religión. Y recuerdo que Terry habló de que la religión del dragón involucra 3 cosas, incluso estas 3 cosas que nosotros vemos aquí. Quiero que pensemos un ratito en ellas, porque esto es como su base o en que su plataforma fuerte, ¿no? En cuanto a teorías. Ok. Entonces, filosofía es muy importante, es muy, muy importante. Acá. Otra es tecnología. Tecnología. Y la otra es, por supuesto, una sociedad utópica. Este es el fin. Se busca esto, ¿ya? Entonces, de esto, por eso es que es muy importantísimo este asunto, ¿ya? Es muy importante. Y esto es su salvación. ¿Sí? Esto es su salvación. Porque tecnología, ya estamos hablando de que sin esto no va a suceder nada, ¿ya? Y esto, por supuesto, es lo que le va a traer a ellos la gran felicidad. ¿Ya? La gran felicidad o ese mundo utópico. Y lo curioso de todo esto es que, más como también lo mencionó, creo que también Terry lo mencionó esto, constituye esto en personas blancas, hombres, ¿ya? Masculinos ya saben que tienen esta gente educada, y eso es lo que ellos esperan en realidad tener, o al menos subir a este viaje hacia el mundo, otro mundo. Ok, ¿alguien que quiera opinar algo hasta aquí? Si no, voy a avanzar con el último punto. Solo repetir un poquito esa parte que esos 3 aspectos que mencionas, la filosofía, la tecnología y la élite, se transforman en la religión atea, ¿no? Ok. Sí. Y voy a hablar un poquito acerca de eso también, ahorita en este otro punto. Ok, entonces, antes de avanzar, Toby Orr y William McCaskill, ellos vinieron, sabemos, después de el altruismo efectivo. O sea, me refiero a que estos filósofos dieron un realce más desde otro enfoque. El enfoque ya no solamente era ayudar por tu ortoplastista, el enfoque no era débil, aunque ellos hablan mucho de esto y de eso, pero ya era más a millones y millones y millones. O sea, lo hicieron más, le dieron ese toque que ahora lo vemos como largo plazo. Entonces, ¿qué piensan ellos de la religión en ese sentido? Y quiero que veamos, solamente quiero que leamos un párrafo de un foro de los, ¿dónde está? Del altruismo efectivo. De pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ok, ¿lo miran? Sí. Okay. Voy a quitar esto. Entonces, este es un foro, la página del altruismo efectivo, y dice el título: el problema de la religión en la eliminación de la inteligencia artificial.
Voy a darle para abajo, acá. Y veamos lo que dice acá. La investigación de la alineación de la inteligencia artificial tiene un problema de religión. Específicamente un gran punto ciego cuando se trata de modelar y alinear los valores humanos asociados a las religiones organizadas. Y dice, el punto ciego surge porque muchos investigadores de inteligencia artificial y altruistas efectivos son ateos, que no piensan mucho en la religión. Por ejemplo, en la encuesta de altruismo efectivo de 2019, el 86% de los altruistas efectivos informaron ser ateos, agnósticos y no religiosos. En Facebook, el grupo Altruismo Efectivo tiene 21.800 miembros, mientras que los 3 principales grupos de altruismo efectivo con inclinaciones religiosas que pude encontrar, cristianos y altruismo efectivo, budista, altruismo efectivo, espiritualidad, solo tienen el 1.700 miembros en total. Y de miles de publicaciones en el foro de altruismo efectivo, menos de una docena incluyen la palabra religión o religioso. Y este párrafo dice, por lo tanto, cuando pensamos en alinear la inteligencia artificial y los valores humanos, tendemos a ignorar la religión por completo. Ya saben, la idea de sacar a Dios de acá. Y dice, o la descartamos como irrelevante, regresiva, irracional, retrasada o ridícula. Cuando visualizamos futuros gloriosos con nuestros descendientes, transhumanistas o drones superinteligentes, autorreplicantes que persiguen la colonización galáctica, normalmente no pensamos en esos futuros como si incluyeran la religión. Imaginamos como máximo que la gente del futuro podría conservar algunas tradiciones religiosas como vestigios culturales pintorescos, cuentos de advertencia de una manera menos racional. No nos tomamos en serio la idea de que ayudar a personas a disfrutar de la dicha infinita en el cielo después de su muerte, debería ser un área de causa importante. Por el contrario, cuando visualizamos riesgos existenciales y catástrofes globales, normalmente no pensamos en personas que se quemen en el infierno para siempre, o reencarnaciones como un insecto en un mundo, sufrimiento animal salvaje, estar atrapado en un samsara, el ciclo interminable del sufrimiento. No, dice, nuestros conceptos de éxito, fracaso humano colectivo están altamente secularizados. Dentro de este contexto secular, una superinteligencia altamente alineada parece ser el mejor salvador redentor que podríamos esperar de manera realista y quizás el único camino hacia la maximación del bienestar total de los seres vivos en el futuro. ¿Qué piensan? Pienso que aunque ellos declaran que no tiene nada que ver con la religión, creo que ellos no perciben que tienen una religión y no, o sea, han hecho de la filosofía y de esas ideas de la tecnología y todos estos aspectos, han hecho su religión y ellos no la conciben como tal porque no tiene esa esencia divina, pero en realidad esas ideas, esa filosofía, esa tecnología y todo eso que ellos están haciendo en realidad cumple la misma función en ellos que cumple la función que cumple la religión en la vida de los cristianos. Entonces, pienso que ahí tendríamos que comprender un poco su postura porque es absurdo a veces. Claro, porque ellos piensan en como tú dices, no están percibiendo, no somos religiosos porque religión es pensar de forma irracional, mientras tengan ese chip incrustado en sus mentes de que ser inteligente es desde su punto de vista y tengan todo eso, entonces obviamente, ¿qué ves a personas emocionales, ves como decía otro artículo, que la religión tiene un lugar para las mujeres, las personas de color y los pobres, ¿ya?
por su naturaleza, dice otro artículo. Entonces, ellos piensan de que para personas como ellos, no, esto es irracional. Mientras tengan esta idea, por supuesto, ellos van a ver que la religión es adorar a Dios y ya, ir a una iglesia y ya, creer en una divinidad, en un cielo y eso es todo, ¿no? Pienso. Ujú. Voy a pasar el link de esa en el grupo después. Ok, entonces es todo. Incluso Terry habló de los, este grupo religioso de los, ¿cómo fue que dijo? Los, no sé si ustedes recuerdan eso, que ella leyó un artículo, sé que lo había colocado acá yo en mis notas, pero no lo tengo, que ella habló de un grupo religioso que es bastante conservador y que celebró su último culto y cerró por falta de feligreses. ¿Recuerdan? Mm, Que es muy conservador, que es de la rama de... No es calvinista, no. ¿De la rama de qué, perdón? No recuerdo. No. Pensé que era calvinista, pero no. Los... ay, se me olvida. ¿No son los bautistas? Anabautista, es de esta rama, pero ellos tienen un nombre. Menonita. Esto es, menonita, Uf, yo creo que era. tampoco. Exacto, ella leyó un artículo donde ellos celebraron, que esto creo que fue en Inglaterra, Reino Unido, sí, creo que sí. Entonces, que ellos celebraron y cerraron, ¿no? Por falta y lo que pasa con esta religión, este grupo religioso, es que ellos tienen una tendencia a alejarse bastante de la tecnología, a crear sociedades así como en el campo, y son muy conservadores y estas cosas. Y habla de que hoy, pues, ya sabes, los jóvenes, y hay solamente son personas mayores, y los jóvenes, ellos quieren estar en un mundo diferente, ¿no? No como esta religión. Entonces, y allí habla en este artículo de los nones. ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes eran los nones? Es un grupo religioso llamado nones. No. ¿No? ¿Se ve? Sí. Ay, es como mancha. Los nones. Y esto es justamente lo que Solange está diciendo. Así lo llaman en el artículo. Entonces, los nones es un grupo que está creciendo significativamente y el artículo dice, es el segundo grupo religioso más grande de América del Norte, de la mayor parte de Europa, Estados Unidos, que los nones constituyen casi una cuarta parte de la población. Y en la última década, los nones estadounidenses han superado a los católicos, a los protestantes principales y a todos los seguidores de religiones no cristianas. Dentro de las filas de los afiliados, las divisiones son profundas. Algunos son ateos, otros son agnósticos, y otros simplemente no tienen preferencia religiosa, no religiosa, o diríamos no ateos, ¿verdad? Ateos, sí, o sea que están no tienen una preferencia, no se declaran ni ateos ni gnósticos, pero no tienen una preferencia religiosa. Creo que ¿Ya? nones es la expresión en inglés, ¿no? Pienso Pero, que sí. pero creo que en Pero, español la expresión es los ninis, porque eso no. ni ateo, ni religioso, ni agnóstico, ni nada de eso, o sea, por eso le dicen los ninis. Ok, es buen punto. Ok. Aprendí algo. Listo. Ok, entonces sí, eso. Entonces, y dice que esto es lo que tenemos ahora más grande
¿ya? Y cuando hablamos de personas altruistas efectivos, no solamente estamos hablando de personas que son meramente ateos, no, hay todo esto allí también, ¿no? Ya saben, lo que el dragón son todos los parte de los ismos, recuerdan esta clase, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso porque el tiempo se nos va y la idea que quería decir es eso. El largoplacismo tiene un mantra y ese mantra o esta repetición o eso que tiene el largoplacismo es acá, estación 1. La gente del futuro importa. Estación 2. La gente del futuro cuenta matemáticas, porque son muchos, 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 miles y millones de años, ¿ya? Y podemos hacer las vidas felices, porque estamos buscando un lugar feliz. Al final es toda esta falsificación de lo que es la religión verdadera, ¿ya? Entonces, ¿el viaje dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Ustedes recuerdan el año solo como recordatorio? ¿Cuándo empezó este viaje? Se vio acelerado el tren aceleró en estas últimas 2 décadas, pero el viaje comenzó en una fecha, ¿recuerdan? ¿Podemos decir el año 2014? No. Entonces en 2019. No. Ajá, ese. Terry traza una línea, si usted lo recuerda. No voy a trazar la línea yo, porque no me gusta ahí. 1970. Ahí comenzaron esas primeras ideas, ¿ya? Pero fueron cuando habló del especismo y habló de todas estas ideas, Terry, pero lo que ya se vio más avanzado ya fue en estas últimas 2 décadas, cuando el tren agarró una velocidad más grande. Entonces, el camino se volvió más espinoso, como lo dije, y al principio parecía algo muy bonito, ya saben, la idea de ayudar, pero al final no, vemos que esto realmente es terriblemente egoísta y malo, como lo vimos. Entonces van a medir todos sus pensamientos a través de consecuencialismo, que va a ser muy importante para ellos, y piensan que su moralidad se trata de tomar decisiones, seguir sus reglas, propias reglas, que van a traer buenos resultados de acuerdo a su cosmovisión, aunque estos no respeten los derechos humanos, ¿ya? Entonces, básicamente esto es la idea de ellos, y como Elena White dijo, cuando ella hablaba de estos constructores, ella dijo que lo que destacaban en estas personas era ese poder, supremacía. No necesitaban a Dios para eso. Vivían algunos allá adentro, tenían ídolos allá adentro, ¿ya? Ya estaban creando su nicho, ya, porque es prácticamente eso, ¿no? Y con esa idea de exaltarse, la idea original de exaltarse por encima de, a costa de, aplastando al débil, aplastando a cuanto sea posible para llegar o lograr, agarrándome de los que sea, para poder salvarme a mí mismo. Y toda esta idea que nosotros vemos aquí es la idea que vemos allá. Ok, la presentación ha terminado aquí y quiero dejarlos con unas preguntas. Si pueden contestar está bien, si no, pues puede ser como una reflexión. Y sería, ¿qué impacto tiene esto como lo dije al principio, en el movimiento? ¿Por qué es tan importante, no solamente la clase de hoy, sino por qué es tan importante los Vespers, todo este conocimiento que Terry ha traído y que lo ha ido haciendo desde un fractal grande, pequeño, pequeño, y ha puesto una lupa para que nosotros vayamos a ver más de cerca? ¿Por qué esto, qué impacto debe de tener estos estudios en nosotros? ¿Cómo esto puede ser un ancla para el día de la prueba? Porque recordemos que las pruebas no, ni siquiera son como nosotros imaginamos a veces las pruebas personales, ni se nos ocurre cómo son, y de repente esto viene a ser como ese soporte, ¿no? Que nos ayuda. Entonces, ¿por qué deberíamos de prestar atención a estos estudios sobre la inteligencia artificial, sobre las ideas altruistas? ¿Cómo esto impacta personalmente en nuestras vidas? No sé si alguien quiere compartirlo, sus pensamientos, o que sirva como una reflexión.
Mm, Yo personalmente considero que esto es útil para nosotros, para que tengamos la capacidad de observar si nosotros no estamos participando de alguna manera en la construcción de esa torre. Ujú. Si existe dentro de nosotros algún instinto de autoexaltación, autopromoción, autoconservación que descarte a Dios de nuestra vida o los planes de Dios en nuestra vida. Y creo que mucho influye nuestra manera de comprender las cosas, comprender estos temas. Cuando uno no tiene esa costumbre de estudiar y entender la verdadera intención que está detrás, a veces es con nosotros mismos, con nuestras propias ideas, digamos, ¿no? Planteamos una solución o una situación y no tenemos esa capacidad de mirar a fondo cuáles son las intenciones que pueden estar detrás, porque el ser humano actúa muchas veces por supervivencia y a veces nuestra supervivencia nos lleva a ser egoístas. Y a mí, por ejemplo, me impactó mucho que para ellos alcanzar esa felicidad consiste en una idea que nace de la filosofía de Maquiavelo, ¿no? No me importa nada ni nadie, yo voy a pasar por encima de todos para alcanzar mi propósito. Entonces de esa idea también se salen otras ideas em, más brutales o más violentas como el sadismo y cosas así. Entonces es importante que pienso que nosotros podamos comprender esto y ver el impacto que tiene en nuestras vidas a nivel individual. Amén. Gracias, Solange. ¿Alguien más? Matías, Gabriel. Para mí el desafío es un poco que si tú hablas con ellos o largoplacistas, creo que se definen bastante diferente a lo como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Porque ellos realmente parten de la idea de un altruismo y am, eh, también el mismo McCaskill, ¿no? Él tampoco, por ejemplo, no se identifica con la idea del largoplacismo utópico, ¿no es cierto? Él dice que él no ve eso como algo que vale la pena. Dice que han tomado su idea y lo han elaborado y lo han puesto en un extremo. Y es otro, siempre un desafío, porque, por ejemplo, si hablamos del largoplacismo débil, eso es, por ejemplo, pensar en el medio ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente es algo que tiene efecto más allá de nuestra generación, de la siguiente, subsiguiente generación. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos ser largoplacistas, ¿o no? Porque pensamos en un efecto de lo que estamos haciendo ahora o invertimos en proyectos que no es para ahora, ¿no? Sino va a ser para nuestros bisnietos, ¿no? Entonces, eso siempre, creo que con todas las cosas así, no tenemos siempre em, un rango de grados donde es un poco difícil meter todo en uno, ¿no es cierto? Y hay que ser cuidadoso, creo. Pero a la vez ver dónde está el peligro escondido. Sí, exactamente. Tal cual, estoy muy de acuerdo. Porque incluso él es uno de los críticos hacia el largo placismo utópico. Piensa que es muy descabellado. No le da mucho. Y su escritura, su
su libro, lo que le vemos al futuro es más un largoplacismo fuerte y no utópico. Utópico es ya Elon Musk, a ese estilo. Ok, entonces, dale. Bueno, sí, de hecho a mí me sorprende de verdad el tema, ahora que lo has desglosado más, un poco está analizando cada parte. Y lo que me dices es que cómo impacta el movimiento, ¿no? De hecho, incluso necesitaría un poquito, yo personalmente, más tiempo para analizar eso o para reflexionarlo, porque a veces quizás no vemos y pensamos que no compartimos ciertas cosas con este tipo de pensamientos o ideologías, porque ahora como ah, creo todos sabemos que tenemos una luz que nos está orientando, guiando hacia no cometer ciertos errores que antes habíamos cometido, sea el racismo, el clasismo, la misoginia, el sexismo, y que veamos que yo veo, esto está dentro también de esto, ¿no? Del largoplasismo, porque justamente, como mencionabas, no van a ir todos, solamente ellos, los que piensan que son los más fuertes, y eso es una idea, pues, heteropatriarcal, ¿no? Sabemos que siempre ha sido el hombre, digamos, en la escala jerárquica, el que estaba arriba siempre, ¿no? Sobre todo los que... ¿Alguien está hablando? Ah, perdón. Y, y en este caso sí, yo veo esto porque estaba estudiando un poco el comportamiento ético en estos días y como tú estabas hablando del consecuencialismo y el utilitarismo, y hay otras teorías, ¿no? También el hedonismo y todo esto solamente explica cómo ellos eligen actuar, más como dices tú, creo que habla una filósofa, que ella estaba de acuerdo incluso con ellos, ¿no? No entendí bien, pero en realidad estas cosas que ellos piensan, de hecho no va con la moral. Ya como ahora tú lo has explicado, se ve claramente el trasfondo y estas, bueno, de verdad, como dices, si es algo que se está creando, se está cocinando, por lo que veo, si Elon Musk está haciendo todo esto, yo la verdad no, no tenía muy claro los objetivos, pero ahora veo mucho más claro a dónde van todas estas personas, ¿no? Y sabemos cómo él trata también a bueno, a la gente que está detrás de él, a sus empleados. Así que la verdad que él no cree mucho en los derechos de las personas o fundamentales sobre todo. Entonces, me hace más reflexionar cómo está yendo el mundo, ¿no? Y el impacto del movimiento es que nosotros, para mí, ahorita quizás un poquito más, analizándolo, es que tenemos muy claro ya cómo se va repitiendo siempre, ¿no? Este tipo de luchas sociales, pero que siempre termina la élite, ¿no? Arriba, la que decide, como pasó con los de Babilonia, ¿no? O perdón, con la Torre de Babel, ¿no? Ellos hicieron todo esto para ser más fuertes, mejores y tener, pues, preservarse, ¿no? Y al final no lo lograron porque Dios intervino. Y la verdad, eso me preguntaba, hasta si esto realmente llegará a suceder, si es que no ocurre, pues, ¿no? Lo que nosotros sabemos como profecías que tiene que pasar eventos, ¿no? Y bueno, eso. Así es, gracias, Matt. Así que todo esto, igual, si lo piensas en el contexto del sexismo, no importan todos esos, como lo del nuevo ateísmo, si tú recuerdas, eh, bajo todo ese disfraz de la intelectualidad se pueden encubrir muchas injusticias. Y eso es lo que pasa incluso cuando se habla de sexismo dentro de esta cosmovisión largoplacista. Este es el mismo camino. Ok, gracias Matías por compartir tus pensamientos. Ok, Solange, ¿quieres decir algo? Lo mandé al grupo, ¿no? No, yo me quedé pensando en ese aspecto de que ellos tienen el deber moral de reproducirse cuando estén en esa sociedad utópica, ¿no? Y yo dije, ¿cómo lo van a hacer?
para empezar, todos son hombres según su visión de ellos. Pero suponiendo que acepten entre esos hombres algunas mujeres sabias o inteligentes, am, en realidad ellos ya empiezan a manipular esa idea con debemos reproducir. Entonces esa mujer tiene que ser sometida a estar con muchos hombres para poder multiplicar esa sociedad. O sea, todo el sexismo que hay en este mundo, en su mundo, va a ser peor. O sea, la mujer otra vez es simplemente la tierra fértil donde el hombre coloca su semilla. Y las pocas mujeres que sean aceptadas en ese grupo, en realidad cumplen esa función solamente. Si es que la llevan como personas inteligentes y no como esclavas, como para simplemente reproducir la especie, pero Es una idea, así, ¿no? De misoginia 2.0, es algo mucho mayor de lo que pensamos. Pero no creas, muchas mujeres dentro del altruismo eficaz son bastante críticas y al menos están denunciando algunas prácticas de estos altruistas eficaces. Pero porque sus ideas son sumamente sexistas. ¿Ya? Entonces, pero cubren todo esto bajo ese disfraz de lo que importa es la intelectualidad. ¿Ya? Ya sabes, aquí están. Y entonces, pero bueno. Igual voy a pensar en tu pensamiento, Solange, y también tal vez en otra clase lo podemos discutir o avanzar un poquito más en esto. ¿Okay? Está bien. Entonces vamos a tener una oración. Por favor, si me acompañan ahora. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por esta presentación. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido reunirnos y poder discutir este tema. Te ruego que estés con nosotros en nuestras mentes y que impresiones nuestras mentes con estas clases de Vespers. Y el propósito, Señor, que tenemos es poder crecer en el mensaje y estar preparados para las pruebas individuales que vengan, para la gran prueba también. Nos encaminamos hacia allá y te pedimos tu fuerza, que nos ayudes a todos, Señor. De verdad, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. amén.